Buenas noches, brujitos y brujillas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy aquí vamos a desglosar espiritualmente ¿m? La película de El abogado del diablo. Una película espectacular y con un contenido tan profundo como todas las películas de Keanu Reeves, ¿verdad? Que son maravillosas. Mientras mejores artistas nos pongan en las películas, más contenido tiene. Uh-huh. Más importante es el mensaje que hay detrás, ¿ok? Porque los que las hacen saben lo que están haciendo. Les pregunto a ustedes, ¿se podrá vender el alma? Porque de esto trata la película. ¿Se puede vender el alma? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de eso? Vamos por allá y se los voy a explicar todo. Espero que les guste. Bueno, brujillos. Al final les voy a explicar, al final, de las explicaciones, de las disertaciones sobre la película, ¿verdad? La trama de la película y qué es lo que nos va a ir diciendo. Pero al final les voy a comentar algo sobre el cuerpo, el ego, el alma y qué es lo que pasa con todo esto. ¿Cuál es la verdad de si se puede vender un alma o no? ¿Es el alma el que se entrega? ¿O hay algo más? Pero esto se lo dejo para el final, así que tienen que escuchar todo el video, a juro. No se lo salten, tramposos. Bueno, si se lo quieren saltar, sáltense. Bueno, vamos a comenzar. Espero no enredarlos mucho con mis divagaciones y mis ramas. Espero centrarme, pero bueno, no les prometo mucho. A ver, brujillos. Esta película, pues, ¿cómo comienza? Pues con este abogado maravilloso, que es el personaje de Keanu Reeves, ¿no? Se llama Lomas, ay, ahora se me olvidó el nombre de él en la película. Bueno, el protagonista, ¿ok? Él y su esposa. Están en un juicio, ¿verdad? Y él está defendiendo a un profesor que supuestamente no hizo nada y se le acusa de haber violado a una niña. A la niña la están acorralando y resulta que de pronto él se da cuenta de un acto que está haciendo, no lo voy a nombrar porque es realmente asqueroso. El que haya visto la película o el que vaya a ver la película, fíjense lo que está haciendo el bendito profesor inocente, supuestamente. Cuando él ve eso, se da cuenta de que realmente es un violador de niñas. Si es que se puede decir esto aquí, no sé. Bueno. Ok. Él entra en un estado de rabia y de desesperación y de confusión. Era un abogado que estaba acostumbrado a ganar. Parece que llevaba más de 30 casos ganados. Claro, él era un hombre muy inteligente que en un momento revela que él no solo es inteligente para saber llevar y conducir es como una serpiente, que utiliza todos los recursos de la ley y sabe cómo hablar y siempre va por delante. Ustedes saben que hay personas que tienen una labia increíble y que siempre van por delante de quien sea. Un buen abogado tiene que tener esto, ¿ok? Maravilloso. Porque es que si no, si tú no sabes defenderte mentalmente, no eres ágil mentalmente, estás perdido como abogado, perdido. No solo es el carácter, el temple que tienes que tener, es el ingenio para hablar como las serpientes, ¿ok? Que no haya nada que pueda decirte no, a menos de que sea un juez que sea tan serpiente como tú y te dice no. Pero se trata también de convencer a un jurado. Él era inteligente y escuchaba por un huequito. Parece que en el baño había un huequito, ¿ok? Y él observaba por ahí lo que estaban disertando los jueces, por tanto, de ahí podía él moverse mucho mejor. Pero en fin, en sí era un hombre
que sabía mover la ley, ¿ok? Las rendijas de la ley. Perfecto. Más de 30 casos parece, según recuerdo, ganados seguidos. Se estaba haciendo una celebridad el muchacho, ¿ok? Kevin Lomax se llamaba, ajá. Ok, él se va al baño, fíjense ustedes, y comienza a echarse agua en la cara. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pongan atención. Se va a refrescar, ¿ok? Porque está angustiado, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque este hombre realmente es culpable, es un degenerado. ¿Qué hago? Se echa agua, el agua que simboliza. Así como en Constantine, que él mete los pies para cruzar al infierno. Ustedes saben que el agua es el transmisor entre las dimensiones. Como cuando encontramos, por ejemplo, ante el lugar donde vemos a la diosa Hécate, los que lo han experimentado correctamente, y muchas otras diosas también, o seres de distintos planos, el agua es ese transmisor. Lo que les quería decir es cuando vemos, por ejemplo, en el mundo de Hécate, que ella es una conductora entre dos mundos, ¿qué es lo primero que notamos? Un río. No sé si los que canalizan a Hécate lo ven, pero es necesario ver ese río. Este río simboliza el atravesar los mundos. ¿Ok? Casi todas las diosas siempre tienen un lago alrededor, un río que corre antes de atravesar a sus mundos, para que lo sepan. Los que canalizan bien. Si usted ve sequedad, dunas y desierto, no está en el lugar. Sálgase. Entonces el agua, él se echa el agua y nos está diciendo ahí que está conectando con seres de cuarta dimensión. ¿Okay? Porque esto es lo que están conectados. En esta película la conexión es con estos seres, pero con los negativos, porque ahí en cuarta dimensión hay algunos, vamos a decir, hay sus facciones positivas. La mayoría de los que nos rodea es cuarta dimensión negativa. ¿Okay? Estos seres que nos van a tratar de llevar siempre por un camino que a ellos les convenga. ¿Para qué? Para extraer nuestra energía. Yes. Para mantenernos atados al infierno. El infierno, hay dimensiones infernales, pero el infierno se vive aquí en la tierra. Y ya les voy a explicar después. Ya les dije que al final. Entonces él hace esto y entra el periodista y le dice, un examen de conciencia, un despertar, a ver, le trata ahí, no me acuerdo los diálogos, pero ustedes saben, ¿no? Le está diciendo, bueno, hiciste conciencia, no importa que pierdas este caso, siempre hay una primera vez para perder, no todo se puede ganar, le pica el ojo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Ese ser de cuarta dimensión, aparentemente metido dentro de un humano, porque esto es lo que hacen. Ustedes muchas veces creen que los demonios sí que se nos pueden aparecer, como en El Exorcista, con las posesiones y estas cosas, no tan exagerado. Para que pase esto, pero sí hay vamos a decir que El Exorcista puede tener un 100% de realidad. Un demonio puede hacer esto si quiere, pero normalmente no es esta la técnica. Normalmente la técnica es sutil. ¿Para qué? Para que nosotros digamos yes, sí señor, amén, claro que sí, porque te parece que es algo bueno. Y esta es la técnica de estos seres que quieren esta energía nuestra, que quieren algo de nosotros y nos quieren movilizar a su antojo. ¿Ok? Pues nosotros somos su comida energética, somos su alegría de vivir. Ellos no viven sin nosotros, definitivamente. Ok, entonces él pica, come cuento, se va, termina de defender al hombre y sale libre y gana. Ok, este es el comienzo del fin. Por supuesto, la esposa también está contentísima. La esposa también ella es vanidosa, ¿ok?
Es una persona que creo que si mal no recuerdo, su trabajo era dar créditos y luego quitar las casas o los vehículos. Si mal no recuerdo, sé que también hacía algo de esto, ¿no? Bueno, dentro de era como algo que también tenía que ver con las leyes. Leyes. Las leyes son, que nos lo dice la película al final, las leyes son uno de los sistemas, por eso yo siempre hablo de nombro abogados cuando hago ejemplos. ¿Por qué? Porque las leyes, el sistema, los abogados y todo lo que están dentro de la ley, me englobo, no solo abogados, que pueden mover las leyes y los hilos. Porque ¿qué es lo que controla las poblaciones? Las leyes. ¿Qué es lo que nos controla a nosotros? Bueno, sí, de alguna forma nos mantienen en su juego. Las leyes. Y las leyes son todas una zarapanda de mentiras inventadas por humanos. ¿Se dan cuenta ustedes o no? Qué bueno que en cierta forma, por supuesto, tiene su misión de ser. Todo en esta vida es un reto, no nos puede ser fácil, eso es real. Que también si no hubiesen leyes nos mataríamos entre todos. Porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Todo mal contiene un bien. Todo, hasta los demonios, tienen los demonios, espectros, bichos, que vienen aquí, lo mismo como les dicen, los reptiles, los extraterrestres, lo que todo eso tiene una razón de ser. Todo tiene su parte buena, porque de ahí aprendemos, y si aprendemos, nos superamos, y podemos con eso, hemos pasado una gran prueba. Por tanto, todo malvado tiene su razón de existir. El mal tiene su razón de existir, ¿ok? Es la prueba para los buenos. No es fácil, no, pero es la prueba que escogimos porque bajamos a esta tierra. ¿Quién nos mandó a venir para acá? Bueno, pregúntale a sus almas. Vayan adentro y dígale, ¿qué es lo que hiciste tú? ¿Qué pasó? ¿Cuándo tú, alma mía, decidiste este plan? ¿Cuándo se te ocurrió? Pero esto es parte de... Ok, entonces... por supuesto, como les digo, si las leyes no existieran, no hubiese desde los guardias, policías, los que controlan a los policías, los que controlan a los otros, los que controlan, así, una cadena de mandos y diferentes bandos, porque si todos fueran unificados, ahí se verá que nos tendrían a todos pisados. Lo bueno aquí es que están todos divididos. De alguna forma una fuerza controla a la otra y la oposición hace que se controlen de alguna forma. Entonces, como ven, la violencia, como ven, las leyes tienen su parte positiva, pero en su mayoría son negativas, por supuesto, porque son una serie de mentiras con las que nos controlan a todos. ¿Ok? Y que se pueden mover al antojo de el que lo habla y el que lo mueve, y también el que pum, 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 pum. ¿Ah? El que tiene dinero siempre sale libre, ¿verdad? El que tiene poder, el que tiene contacto, el que hace lo que se le pide, siempre puede, ¿verdad? Yes. Entonces, listo. Ahí les hablo pues de el contenido de la pareja. No es que fueran personas malas, pero eran ambiciosos. Querían ganar siempre. Pero se quería mucho, una pareja muy linda, ella es una belleza, esa chica, y él es, por supuesto, Keanu Reeves es Keanu Reeves, es una maravilla. En fin, que tienen una vida bonita, exitosa dentro de lo que se puede, pero ellos querían más. Ahí entra entonces cuando él gana su caso número 30, el 30 es muy importante en nuestra vida. Al igual que el 33, después de los 30 años, cuando nos vamos acercando a los 30 años, por lo general entre los 27 a los 29, ocurre un cambio, no sé si ustedes se han dado cuenta, analícenlo, hay personajes que nos damos cuenta profundamente. Yo sé a qué edad tuve un cambio profundo y gigantesco, fue a los 27 años, y fue prácticamente un poco una noche oscura. Pero a la vez no, a la vez se activaron en mí muchos mecanismos distintos.
Dejó de ser la Katy que era de un día a otro. Es que lo pude sentir, cómo entró esa fuerza en mí. Entonces, acercándose a esos 30 años, se hace una preparación. A los 30 años estás listo para tu nuevo comienzo. Yo siempre le digo a la gente, que me da mucha risa, a los niños de ahora, a los 30 años dicen que estoy viejo. Tienes la vida por delante. Los 30 años hasta los 40 es la cosa más maravillosa que existe. De poder. Tienen una energía, tienen los caminos abiertos. Depende cómo lo vayas a usar. Y a los 33, así como, por supuesto, el 33 tiene un significado de conocimiento espiritual alto, de haber llegado a un nivel, ¿ok? Se te prepara más o menos desde esos 27 años hasta tus 33, donde van a ocurrir cosas casi siempre muy importantes. No tiene que ser que te conviertas en, no sé, en Donald Trump. No. Puede ocurrir algo a nivel espiritual muy importante. Puede ocurrir algo a nivel físico, a nivel de pareja, o a nivel de todo en tu vida. ¿Por qué? Pero tienes que darte cuenta, tienes que estar atento. Los cambios a veces son sutiles en las personas. Pero ahí hay algo distinto. Porque llegas a un nivel distinto. Quería explicarles esto. Entiendan que el número, tanto el 30 como el 33. El 30 es la libre elección. El 30, cuando llegamos a los 30 años, es como que no hay karma ni hay dharma. ¿A dónde vas después de aquí? ¿A dónde vas? Entonces ahí comienza la peregrinación. A los 33 hay como una especie de graduación, como los masones, ¿ok? Que en muchas de estas películas ustedes verán el 33 por muchísimos lugares, así como otros números también maestros, ¿no? Bueno, muchos lo asocian con cosas de los masones o Illuminati, sí, pero también podemos ver que es un conocimiento muy antiguo, que los masones, Illuminati, lo usan porque saben que ese código 33 tiene un gran poder. Desde la antigüedad, porque los números tienen poder, ¿ok? Nos dicen algo. Entonces, fíjense, a los 30, en un caso número 30, él comienza ese nuevo viaje. Lo llaman. ¿Quién? El papaíto de los papaitos, el papá de los helados. El señor Milton. El que lleva el bufete de abogados más prestigioso de Nueva York, ¿no? Por supuesto, Satanás, ¿no? En la película de su papá, ¿ok? Pero esto es una referencia que podría existir, que realmente una persona fuese hijo de un demonio. Yes, por supuesto, sí, porque hay demonios encarnados en cuerpos físicos y se unen por lo general con personas que tienen una buena alma, como la mamá. La mamá era religiosa, era buena persona, tal vez fanática, pero era. Aquí no, lo que nos indica es dos cosas. Con el papá el demonio, la mamá una persona religiosa hacia Dios, digamos, ¿no? ¿Ok? Nos los pusieron de esa forma en religión. El diablo y Dios. Pero lo que nos quiere decir la película es realmente nuestro lado oscuro, hacia dónde lo vas a llevar, lo conduces bien o realmente te va a reventar, te vas a ir hacia lo oscuro malo. Ya yo les he dicho que la oscuridad es sabiduría, pero si lo llevas hacia abajo, te conviertes en una porquería, ¿ok? Y la mamá es la conciencia, es el bien, es la luz que tenemos. O también podríamos llamarlo, pues, el ángel guardián y el ángel oscuro que tenemos, los que los tenemos paraditos de aquí. Saben que eso siempre jala, ¿verdad? Sí, esa voz que te dice no hagas esto, mira tal cosa, y uno siempre va por donde no debe ser. Y el guía espiritual ahí jalándote. La mamá en este caso nos representaría ese lado positivo. El ángel guardián o el guía espiritual o la voz de tu conciencia. Todo esto nos lo representa la mamá. El papá es el diablo, ¿ok? Y el diablo se puede decir que es padre de todos los males. Yes, sí. Pero no le vamos a achacar al demonio todos los males.
Porque en esta película te enseñan muy bien que dentro del humano yace también ese lado oscuro, justamente, deformado, y que tenemos en cierta forma sí un libre albedrío. ¿Para dónde vas a agarrar tú? Te tientan y depende de ti, de tu nivel ahí entra el nivel de conciencia. ¿Para dónde vas a agarrar? ¿Qué vas a hacer? Yo te lo pongo ahí. Te pongo esto. ¿Te gusta? ¿Quieres venir por aquí? Bueno, ya ese es tu problema, ¿verdad? Ah, te negaste, aunque te gustara. Hiciste conciencia. ¿Dónde está tu nivel de conciencia? Tu grado conciencial, nos está hablando esta película. Entonces, digamos que se dice que Satanás o el diablo es el padre de todos los humanos y de todos los males. Bueno, sí, por decirlo así, la película nos quiere decir eso, ¿verdad? Pero que tiene hijos escogidos. En cierta forma, sí, estos seres de cuarta dimensión tienen sus preferidos, por supuesto que sí. Mientras más dones y cualidades tengan, mejor. ¿Ok? Sí. Esto es real. Y que, como les digo, puede pasar en físico, que un demonio se una a una mujer normal, sí, o al revés también. ¿Ok? Entonces, bien. Lo llaman a Nueva York y lo empiezan a deslumbrar con todo lo que le dan, ¿verdad? El dineral que le van a pagar, el apartamento. Entonces hay un momento en el apartamento donde ellos entran, él entra con la esposa y ven aquel apartamento, piso para los que, bueno, es solo una casa prácticamente, en aquel edificio gigantesco donde arriba vivía, por supuesto, Satanás, ¿no? El señor Milton. Y estaban todos los socios ahí, ¿no? Y las mujeres estas que eran todas allá, se habían pasado todas al lado oscuro. Y ella entra y se queda toda asombrada y le dice, ¿de verdad eres tan bueno en lo que haces como para que nos estén dando todo esto? Y él le dice, de verdad quiero pensar con toda mi alma, le dice, que sí. Con toda mi alma. De alguna forma ahí estás dando un permiso. ¿Ok? Él le dice, pero si es mucho para ti, estás agobiada, si quieres, no te gusta, nos vamos, nos devolvemos, de verdad. Porque él la quería. Y ella entonces se queda así, le dice, sí, ¿qué quieres? Volver a nuestro pueblito, seguir trabajando ahí. Y de repente, en 5 años, con mucho trabajo, tenemos una casita y unos hijos. O sea, como diciéndole, vamos a seguir siendo unos mindundi. Así, unos buenos, más o menos. Un poquito de plata, en algunos casos, unos sí, unos no, viviendo a media. Como, digamos, que vive la mayoría de la población. Sin hablar de los extremos, la riqueza o la pobreza. Clase media. Y le da a entender, le dice, no, yo de aquí no me voy, yo me quedo, me encanta. O sea, ella también entrega porque es una mujer que le gusta el dinero, es ambiciosa. Y él también, son dos ambiciosos y vanidosos. ¿Sí? Que esto no está mal. Oigan bien, el dinero no está mal. Ninguna profesión está mal. Nada. ¿Ok? Porque necesitamos dinero porque esta es la forma de intercambio en este mundo. Si tú no tienes dinero, te mueres de hambre. ¿Ok? Bien. Pero gana dinero con ética, con dignidad, con respeto hacia los demás, con honestidad. Que puede ser ambicioso, no está mal, con tal de que no te lleves a los demás por delante. ¿Ok? Sea ambicioso en forma positiva. Activa, bien, quiero ir más allá, sí, perfecto, pero no pases por encima de nadie ni por encima de ti mismo, ¿ok? De tus principios para lograr dinero, porque no vale la pena y la vida te lo va a cobrar. Esto comienza aquí, en este momento, cuando ellos dicen que sí, ella dice que no se va, que le encanta, y ahí empieza todo, ¿no? Bien. ¿Cuál es el primer caso que le pone? Bueno, primero el Milton lo lleva allá arriba, ustedes saben, a la cima. Le está diciendo, estás en la cima de la cadena alimenticia.
Ujú. Eh, Todo deslumbradísimo con todo, ¿no? Y están todo ese montón de demonios alrededor por todos lados, porque claro, ya todos están, es un mundo oscuro, es un mundo donde todos han perdido el alma, han perdido o no tienen directamente alma, son cajones, ¿ok? Cajones con demonios dentro. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuál es el primer caso de, de él? Fíjense, el santero. Santero, brujo, como lo quieran llamar. Bueno, santero por el estilo de lo que está haciendo, eh, por el sombrerito, babalao, ¿no? Bueno, por lo menos los babalaos que yo conozco usan ese sombrerito. ¿De cuál de las culturas? Puede ser de varias, porque hay varias fuentes y ramificaciones de lo que son los babalaos. Pero ciertamente ellos utilizan el sacrificio animal descaradamente. Yo lo he visto, que no me vengan a decir que no, que pueda haber alguno que sea un poco más, no me lo creo, ¿saben por qué? Porque esa religión tiene preceptos. Aunque pudiese haber alguno que se contuviera de no matar tanto, pero de que matan animales, matan animales. Y no vieran en la cantidad que yo lo he visto cómo lo hacen. Porque tenía un amigo, que tenía un padrino, que yo, bueno, no solo ese, pero ese fue el que pude ver varias veces, fui varias veces a su casa, vi varias veces lo que hacía, vi cuántos animales mataba delante de mí. En la mesa, miren, tenía un montón de pacientes en un sitio sentados con unas cajas. Cada hombre, cada mujer venía con una caja. La caja tenía un gallo, una gallina, un pato, o, no sé, una ovejita. Aquello es una locura. Y el hombre, en la cocina, le entregaban las cajas. Ya supuestamente se había hecho el trabajo, eran ofrendas. Los trabajos previos también se habían hecho con, por supuesto, con animales, pero este era como una ofrenda más, como para reforzar. Ese día recuerdo que estaban como de ofrendas. Eso es lo que recuerdo. Yo calculo que en la mesa habían unas 20 o 30 gallinas, cajas, ahí. Y él las sacaba y les cortaba la cabeza. Sacaba y cortaba la cabeza mientras hablaba conmigo. Yo era así. Y el amigo mío me decía, cállate, no digas nada, cállate. Y yo, no, yo, entre la rabia, el horror, o sea, ustedes no saben lo que yo sufrí, pero yo tenía que ver aquello con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque después uno le dicen, no, que eso no es así. Ah, no es así. Sí, es así. Porque lo he visto. Lo he visto. Incluso ratoneras con la de sacrificio, o sea, de colocadas allí por ofrenda. Todo es sangre, los ídolos están bañados con sangre. Esto es horrible. Entonces, cuando un poquito de referencia para que ustedes vean que de lo que les estoy hablando no es una película nada más. Yo lo he visto con mis propios ojos y he visto peores cosas, pero no me voy a extender aquí a hablar de esto. Estoy hablando más o menos de lo que lo pude ver en una tarde, en una hora de mi vida. Salí de ahí afectada emocionalmente de una manera, no saben. ¿Ok? Así que sí lo hacen. ¿Ok? Sacrificio de sangre, ¿para quién? Para estas entidades. Fíjense lo que pudo hacer cuando llega donde está el brujo. El brujo es un brujo que tiene mucho dinero, porque si no, no estaría contratando este bufete de abogados. Porque fíjense que cobran $400 la hora. ¿Cuántas horas pasa tú en un caso? Imagínense ustedes el dinero que tiene este brujo, porque ustedes saben lo que cobran esos brujos, porque yo lo sé. Algunos tal vez serán más moderados que otros, depende de su capacidad o de su jerarquía. Pero cobran un dineral por cada trabajo. Y hay unos que se dedican a atender a gente de mucho dinero y le sacan la plata pareja. Entonces, y la gente lo paga. La gente lo paga porque funciona.
más en ese mundo tan corrupto. Claro que funciona, porque todo el mundo tiene agujeros por donde metérsele. A una persona que tiene una gran cantidad de energía y éticamente está conectado con su fuente de luz, aunque se equivoque como ser humano a veces, ahí sí es difícil, es bien difícil. Y tengo revelaciones de Miguel Arcángel para ustedes, pero eso para otro video. Ahora no, más adelante. Bueno, ok. Entonces, este hombre vive en un lugar horrible, ¿verdad? Supuestamente. Ok, porque ahí se mueve, es como que se está moviendo con esa baja frecuencia, ellos se hacen pasar muchas veces por gente que no tiene nada. La espiritualidad. Esto que yo les estoy cobrando es para las ofrendas de los santos. Sí, le voy a matar la gallinita y del pato y la cabra, lo que tú quieras, pero lo demás me lo quedo yo. Porque fíjense lo que le dije, es el brujo a él, a el, ¿cómo se llama? El brujo Moyes, le dice a Kevin Lomax, le dice, porque él como que le pregunta que cómo es esto que estás haciendo, pues le enrolló una lengua de vaca, le clavó unas cuestiones, esto era para que el fiscal se calle la boca, ¿ok? Para ayudarlo en el juicio. Y resulta que él le dice que qué es lo que está haciendo y le dice es que la sangre es nuestra moneda de intercambio espiritual. Entonces estas entidades no les interesa el dinero, estas entidades les interesa la sangre. Ustedes dicen, ¿por qué la sangre? Porque la sangre es el líquido vital más energético, donde se guarda toda la energía del cuerpo, ¿verdad? Y por supuesto por la frecuencia que libera. Ustedes saben, el campo dimensional, el campo electromagnético, el campo áurico, el campo energético de un animal, la fuerza que contiene, no se pueden ni imaginar, ¿ok? Por tanto, los animales son hasta mejor que iba a decir algo horrible, pero mejor no lo digo. Hasta mejor que porque nosotros estamos distorsionados, aunque hay gente que también lo hace ustedes saben, con baby. Lamentablemente esto existe. Pero bueno, hasta aquí lo dejo eso. ¿Por qué? Porque ese campo está completamente perfecto y estas entidades, cuando el animal es reventado, revienta el campo magnético, no es en sí la sangre, lo que les interesa es la energía que brota de ahí, ¿ok? Y por supuesto acceden a ayudar. Es su moneda, es su pago. Y Kevin ve como en el juicio, el fiscal, Kevin va manejando el juicio muy bien con las creencias religiosas, sabiendo que el juez era judío y de alguna forma le pone el ejemplo también de que cada quien hay que respetarse sus creencias religiosas. ¿Ok? Bien. Le habla de la circuncisión, como diciéndole que también es un acto de alguna forma fuerte. Y cuando va a hablar el fiscal, que es el que iba a rematar, pues digamos, con lo que, quién sabe lo que iba a decir, se tranca. Y como el fiscal no puede hablar, el caso se da por cerrado y salvan al brujo. Bien, entonces ahí ya tenemos, fíjense, ha salvado primero a abusadores de niños. Y luego a gente que hace magia negra, que trafica con animales y sangre. O sea, está salvando a un brujo oscuro. O sea, estamos un brujo negro, alguien que no es bueno, ok. Estamos viendo que él va cayendo de nivel y se le va mostrando. Milton le puso este caso para que él viera, para que se diera cuenta de que existe algo más allá de lo físico. Y Kevin pues lo ve, se sorprende, pero
sigue lo suyo, porque es que te lo ponen de frente. Te lo ponen de frente para que tú aceptes. ¿Vas a aceptar esto? O te vas a negar. Vas a ver que aquí hay algo que no está bien. Pero no le importó. Defendí el brujo, siguió adelante con todo lo que hacía. Que a él le horrorizó cuando lo vio. Ok, así comienza la cosa, ¿no? Por supuesto, el otro caso que le van a presentar es el caso de el millonario que acabó con la familia. Y de paso, estaba, ustedes saben, una relación incestuosa con su hijastra. Hijastra o con su hija, no me acuerdo bien el detalle, pero por ahí la cosa. ¿Ok? Ese es el próximo caso que viene. Cuando comience este caso, antes de que comience este caso, vamos viendo el desarrollo de la esposa. La esposa comienza a sentirse mal. ¿Ok? Ella empieza a percibir como mujer que tiene esos sentidos, porque bueno, las mujeres realmente tenemos un montón de antenas que los hombres todavía están desarrollando, ¿ok? Pero por nuestra constitución, nuestra forma, hasta nuestros procesos hormonales, de alguna forma tenemos una conexión, todas, un sexto sentido, lo tenemos todas. Y por supuesto, muchas somos brujas. Brujas en el sentido de que percibimos, vemos mucho más allá. De alguna manera y de alguna forma siempre nos conectamos más fácilmente. Pero los hombres están aprendiéndolo, ¿ok? Poco a poco están integrando ese lado femenino. En el sentido espiritual estoy hablando, ¿ok? Bueno, ella comienza a sentirse, esto es una de las cosas que ocurre cuando el ambiente y la frecuencia donde está, que ustedes lo pueden ver en el video que yo les puse de Viví en una casa endemoniada. Fíjense lo que yo comencé a sentir el primer día. Claro, yo lo sentí desde el primer día porque canalizo de inmediato. Yo casi me muero el primer día metida en esa casa, casi me muero. Tuve que salir arrastrándome para reponer la energía y volver a tener fuerza para entrar a esa casa. Porque los lugares que están contaminados con baja frecuencia, espíritus negativos y demoníacos, empiezan a drenarte la energía. Fíjense que ella no sabía ni qué color poner. La otra venía y la confundía. La bicha está mala. Las dos esposas, que eran dos esposas de dos de estos del bufete, que eran dos demonias, ¿ok? Las bichas. Y entonces le decía, ay, no, ese color no. Ay, no, ese tampoco. Y la tenía toda confundida, ¿no? Le daba consejos como que, bueno, si no tienes hijos, pues entonces cásate con el dinero de tu marido, tengo una relación con el dinero de tu marido. Yo para ver a mi marido hago una cita. O sea, prácticamente me importa un bleo mi marido. A mí me importa es el dinero. Cómprate un vestido de $3,000 y bótalo. Eso es lo que tienes que hacer para ser feliz. Entonces, ¿qué hay ahí? Cero conciencia, cero espiritualidad. Un ente demoníaco. ¿Ok? Entonces ella comienza a bajar la frecuencia. Y comienza a tener miedo. Y comienza la percepción, su alma, sus guías espirituales comienzan de alguna forma. Hay dos cosas aquí. Estos seres interdimensionales, estos seres de cuarta dimensión comienzan a abrir la brecha. Primero para asustarle y bajarle la frecuencia. Porque una de las cosas que se debe hacer cuando un hombre está enamorado es quitarle el amor. ¿Saben que esa es una de las... Fíjense ustedes, hay una relación en la mayoría de los dictadores. ¿Ok? Muchos tienen mujer solo por un protocolo, ¿ok? Que se les exige. Pero la mayoría de los dictadores hacen a un lado a la mujer. No tienen ningún tipo de relación con una mujer. No, o sea, sí la pueden tener, pero a otro nivel, no de amor, no de pareja. Tienen que quitarte a esa persona de quien estás enamorado, porque eso, ¿qué pasa? Te va a llevar hacia el lado positivo, porque es el sentimiento bonito. Te lo quitan y te lo revientan, ¿ok?
Entonces a ella tenían que reventarla. Entonces ahí pasan dos cosas. Ella comienza a despertar porque su yo superior le está diciendo, mira lo que hay acá. Pero también las entidades de baja frecuencia, estas entidades de cuarta dimensión inteligente, le están haciendo empezar a ver qué es lo que realmente hay, para que ella entre en un conflicto. Y Kevin no le crea y la crea loca, que esto es lo que están logrando. ¿A cuántos personajes ustedes no conocen o les ha pasado que las entidades empiezan a molestarlos? Ellos desesperados tratan de que alguien los entienda y terminan metiéndolos en un psiquiátrico y resulta que ellos estaban viendo algo que ustedes no. Tristemente es así, ¿verdad? Sí. Que a veces lamentablemente hay que medicarlos porque pierden la cabeza. Lamentablemente, sí, a veces ganan estas entidades. Pero si tal vez uno apoyara a esa persona desde un principio, podría salvarlo de perder la cabeza. ¿Ok? Porque esas personas, ¿por qué pierden la cabeza? Porque se sienten solas y no tienen la fortaleza para defenderse de aquellos que están viendo y que nadie les quiere entender. Imagínense ustedes en esa situación. ¿Ok? Y que lo único que tienes es que tu esposo no te entiende. Entonces ella empieza con esa baja frecuencia a sentirse que él se va alejando de ella, se va separando. De hecho, le empieza a gustar la mujer esta de rojo. Rojo es la tentación. Y ustedes saben, le ponen, ella siempre está vestida de rojo. Es diferente a las demás. ¿Ok? Habla todos los idiomas. Es una mujer elegante. Él quiere eso. Empieza a caer. Ella es la tentación para él. Se la están poniendo de frente, ¿no? Y él empieza a gustarle a esta mujer. Y como que, aunque quería a su esposa, interiormente su corazón está con su esposa, porque sí, es como lo que le pasó con el periodista al principio. Él no es un hombre malo, pero la vanidad se lo llevó. Aquí nuevamente se lo está llevando la tentación. Yo les he dicho que esto, se lo he dicho en algún otro video, el poner los cuernos, ¿ok? El ser infiel es una baja conciencia absoluta y total. Porque tú no puedes ser que no entiendas que 5 minutos de placer con otra persona van a destruir a la persona que tú amas. Y después no hayas como retornar. Y tu vida se vuelve un infierno y la de la otra también. Esto es una baja conciencia. Y estas personas que viven entre que te monto los cuernos, que te soy infiel y que nos matamos y nos caemos a golpes y después volvemos, eso es una baja conciencia total, ¿ok? Entonces él está cayendo, le están poniendo la tentación por todas partes. Defiendes a un violador, defiendes a un brujo oscuro, a una magia negra, ¿ok? A lo malo. Vas a defender a un asesino, a un killer, a un psicópata, ¿ok? Porque, a ver, estás metido ya de frente en la olla. Entonces, fíjense en el momento de la fiesta, cuando ella conoce a Milton, ella está con las mujeres estas horribles, ella con sus cabellos muy lindos, sus bucles bellos, amarillos, espectaculares, que le quedan bellísimos, porque ella es bellísima. Y el Milton la agarra, y él es conquistador. Al Pacino es un conquistador total. Él no es un hombre bonito, pero es un hombre que tiene un carisma. A veces ustedes saben que eso llama mucho más la atención que el físico, ¿ok? Mucho más. Entonces pues él sabe cómo manejar, porque por supuesto es el diablo. Y le empieza a envolver. Y ella se deja manipular. Nuevamente, ¿por dónde? Por la vanidad. Primero por la desprotección. Siente miedo ya. Ella le dice a Kevin, no me abandones en la fiesta. Es lo primero que él hace. La abandona. Él no cumple su promesa, no cumple lo que le dijo, pues le dijo, te lo prometo, te lo prometo. Ahí empieza una ruptura, ¿ok? Tanto para él como para ella. Se empiezan a fracturar los principios, ¿ok? Si tú le prometes algo a alguien, nunca lo dejes de cumplir, porque esto también es karma, para que sepan, ¿ok? Si prometes algo en serio, así sea, te voy a llamar a las 3 de la tarde y no lo haces,
Esto es un karma. No prometas nada que no puedas cumplir. Sé sincero, di no sé, a lo mejor, no puedo. No te prometo nada, pero vamos a ver. O no, simplemente no. No prometas, y sobre todo cuando la persona esté en un momento de que esté indefenso, no le prometas. ¿Ok? Entonces, fíjense que Milton le empieza a decir a ella el cuello, que si no sé qué, que si te verías más bonita con el cabello suelto, que digo, te lo cortaras, se te viera el cuello, te lo colocaras de tu color. Primero, esto es una manipulación, no tiene por qué meterse en esto. Le adorna un poco más la vanidad. Y ella de tonta va y lo hace. ¿Ustedes saben qué simboliza eso? Les voy a decir. El simbolismo del cabello. Primero, el cabello, si vamos a los chamanes, ¿verdad? Ellos dicen que el cabello nunca debe cortarse, porque ahí están las antenas del cuerpo. Como la referencia de Sansón, ¿verdad? Sansón. Estoy loca. Sí, que le cortaron el cabello y perdió su fuerza. Ajá, ¿ok? Pero el cabello, de alguna manera, si los chamanes, que de alguna forma siempre nos dicen cosas muy importantes, en el cabello radica tu fuerza, ¿ok? O una de tus fuerzas, no. No es que una persona que se corte el cabello no va a tener fuerza espiritual, no. Si tú lo decidiste por tu decisión propia, no pasa nada. Pero esta lo decidió porque este vino y la manipuló. Se cortó un cabello que a ella le encantaba, ¿ok? Dejó de ser ella. Empieza a sentirse mal por haberlo hecho, porque no le queda bien lo que hizo. Que la referencia es, pierde tu poder. Como Sansón, córtale el cabello y pierdes el poder. Y ahí es que ella entra en una crisis, si se dan cuenta, ¿verdad? Y a Kevin tampoco le gusta. Se dan cuenta de que a él no le gusta lo que se hizo. Entonces, ahí él genera un corte entre ellos, muy inteligente, genera una baja autoestima en ella, genera un rechazo de él y empieza a generar locura. Perdió su fuerza espiritual porque cedió su poder. Esto es lo que nos demuestra este momento. Cedió el poder. Lo cedió al Milton, al demonio. O a cualquiera de estos desgraciados que intentan bajarnos la frecuencia. ¿Ok? Ahí se empieza ella a volver loca. Ella quería tener hijos, ¿verdad? Y en uno de los sueños que tiene, porque empieza a conectar con las otras dimensiones, empieza a ver lo que le están haciendo a nivel astral. Que esto es una cuestión que obviamente Kevin Lomax no lo va a decir que eso es mentira, pero ella soñó que le quitaban los ovarios y cuando va al médico le dice que tiene una insuficiencia ovárica, ¿ok? Y ella empieza a decirle cosas a él desesperada. Por cierto, antes de esto, fíjense que hay un momentico en que ella, cuando ya se había cortado el cabello, ella va a un shopping con estas mujeres, las demonias, las esposas de los otros, y ellas le presumen de una de ellas, de cómo se había hecho los pechos, ¿no? Y cuando se coloca la camisa, se le ve, ella pudo conectar con la entidad que está dentro, ¿ok? Hay una entidad demoníaca dentro de ella. Ya no es un ser humano, es un demonio lo que hay adentro. Incluso ve como una mano le toca a uno de los senos, ¿ok? Por supuesto sale corriendo. Ahí es donde tiene la discusión con Kevin. Él le dice que fue porque se cortó el cabello, porque ha tenido muchos cambios de momento, que porque hizo eso. O sea, empieza todo eso. Ahí hay un momento en que él le dice, bueno, vamos a hacer un bebé. Y tratan de estar juntos, pero resulta que él está viendo a la pelirroja, a la otra. No está viendo a su esposa, está en otro lado. Y las mujeres se dan cuenta. Y ella empieza a rechazar y le dice, ¿dónde estás? No eres tú, no eres tú. No, sí soy yo. No, no. Y él empieza a ser hasta brusco con ella. Intenso. Y él no era así con ella. ¿Ok? Se ve que la pareja era más bien hacia lo dulce, ¿no? Esta mujer le despierta instintos salvajes. La otra, la de rojo. Eso es lo que se quiere. Ok. Ahí comienza un quiebre. Viene la mamá. Llega la mamá de Kevin, ¿no? Hay un encuentro en el ascensor
con el Milton, pero de ahí no se puede saber nada, hubo como un momento tenso, pero evidentemente no se dice nada, ella no se lo revela sino hasta después, ¿ok? Que es el hijo del diablo. Pero bueno, esto es ya parte de la película, esto no tiene mucha importancia. Luego, fíjense el momento en que ella está mal, ¿ok? Ella está mal, la mamá la está cuidando, pero la mamá no se quiere quedar ahí. Se quedó unos días y se fue. Le dijo a él que tenía que cuidarla, le dijo que se la iba a llevar con ella y él le dijo que no. No se lo permitió. La dejó en el infierno, sola, sola, sola. Porque ahí no tenía amistades, no tenía nada. Eso es lo que querían, hundirla, acabar con esta mujer para dejarlo a él solo. De esto se trata. No tienes nada, ya no tienes amor, se acabó. Ahora te vas a dedicar a nosotros. Eres de nosotros. Entonces, fíjense ustedes. Hay un momento en que están caminando y el Milton le dice, te voy a relevar del caso del millonario que había matado a toda su familia y que además de todo tenía una relación con la hijastra o con la hija, no recuerdo, pero sé que tenía una relación incestuosa, ¿ok? Y él le dice, ¿cómo que me vas a relevar del caso? Le dice Kevin al jefe, ¿no? Al diablo. Y le dice, sí, porque es que tienes que atender a tu esposa. Tu esposa necesita de ti, está enferma. Y le dice, no puedes hacerme esto, yo tengo que dedicarme a este caso, Y le dice, pero es que tu esposa no está primero. O sea, él empieza a ver cómo está reaccionando, él lo está probando. Y le dice, ¿tú sabes qué? Si yo renuncio a este caso ahora y me quedo con ella y después la odio por esto, eso es lo que no quisiera. Yo me voy a dedicar a este caso, lo gano y luego me dedico con toda mi energía a ella. Lo cual dice evidentemente que él no le está dando un poco de energía a ella en ningún momento. Él lo sabe, está claro, la abandonó energéticamente, psicológicamente, espiritualmente, mentalmente y físicamente. La ha abandonado. Y este es un momento en que lo ponen a prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decidir por esa persona a quien amas? ¿O prefieres ir a defender a tu orgullo, con todo tu orgullo y tu vanidad, para ganar ese caso de ese desgraciado que no se merece que lo defienda? Ahí lo puso a prueba. Milton lo puso a prueba y así nos hacen. ¿Qué vas a decidir? Por eso es que a veces ahí es donde está el libre albedrío. ¿Qué decides tú? Te lo ponen difícil porque te tocan el ego. Pero hay que decidir siempre por lo que es digno, lo que realmente queremos. Decidir, así pierdas dinero, así pierdas prestigio, así pierdas fama, no importa, eso no tiene ninguna importancia. Ahí es donde estas entidades te atrapan. Siempre tenemos que ser éticos, siempre en todo lo que hagamos, todo. Cualquier trabajo, como les digo, esto no se trata nada más de un abogado, que los abogados y las leyes, como les digo, son los que más caen en este tipo de cosas, son uno de los más peligrosos. Pero esto se puede dar, por ejemplo, miren, con un ingeniero, que sabe que un edificio está construido mal y se calla la boca con tal de ganarse el dinero. Ahí está vendiendo su alma. Se puede dar con un chico que venda hamburguesas, ¿ok? Que sabe que en esa cocina hacen comida podrida, pasada y que puede matar gente y matar niños, y resulta que sigue trabajando ahí y sabe que no es ético lo que está haciendo. Ustedes se dan cuenta que en cada nivel de vida podemos hacer lo mismo. Aplíquenlo a su vida, a su pareja, a las relaciones que tienen, a su trabajo. ¿Cómo se están comportando? ¿Qué están escogiendo? ¿El bien o el mal? Ahí es donde nos agarran todos estos bichos. Ahí es donde está nuestra guerra. Es la guerra más difícil. Y no es una guerra de decirte, venirte ese demonio y decirte, toma, como los demonios de las películas. Vamos a hacer un pacto, fírmamelo. No, esto es sutilito.
te lo van metiendo por donde tú tienes debilidades. Y ahí caes, ahí tienes el pacto completo. Ya está, tienes el pack. El pack. Él firmó el pack. En ese momento terminó de firmar ese pack completo, el documento. Y Milton le dice, pues que así sea, ¿no? No me acuerdo qué le dijo, pero vamos, sigue. Perfecto. Él gana el caso del hombre este que acabó con su familia, del millonario. Por supuesto, entre una cosa y otra se ve, por ejemplo, como uno de ellos que los iba a denunciar, uno de los socios, no me acuerdo cómo se llamaba, Eddie Barzun, creo que se llamaba. Fíjense que Milton, mientras está hablando no me acuerdo con quién, de una forma le envía unas entidades que acaban con él, de baja frecuencia. Y dicen, bueno, ¿y cómo murió? A ver, lo atacaron, qué sé yo, pero son entidades de baja frecuencia enviadas. Esto sí se puede hacer físico perfectamente. Ser usado las personas físicas para acabar con otro, perfectamente, perfecto. ¿Ok? Entonces, claro, el que se ponga, de alguna forma se entregue y luego trate de despegarse de eso, de alguna manera lo pueden sacar de plano. ¿Y qué es lo que hacen? De nuevo, vas a tener que reencarnar, papito, y en un infierno. ¿Ok? Más o menos así va la cosa. O sea, fíjense el poder que estas entidades tienen en este mundo. Bastante poder, mucho poder. Mucho. Entonces, él gana el caso y ahí, pues, la mujer, cuando llega a su casa no está, y está la mujer, el hombre, el vigilante le dice que está en la iglesia. Y cuando ella le dice que Milton la violó, y le dice, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Y le dice, hoy en la tarde, cuando estaban en el juicio y Milton estaba con él. Pero es que claro, Milton él tiene una forma física, está encarnado en ese cuerpo, pero él puede actuar en una cuarta dimensión astral. Así como cuando estamos, por ejemplo, recibimos un ataque nocturno, amanecemos rasguñados, golpeados o nos hacen una cantidad de cosas. Esto es en otra. Acceden a nuestro cuerpo físico mediante la zona astral, vamos a decir, la frecuencia astral que está unida a nosotros. Tienen ese poder de hacerlo. Así como los que vienen y te abducen o te hacen, se te montan encima, se te monta el muerto, como quien dice, súcubos, íncubos, pueden acceder a nuestro cuerpo físico. Y por supuesto que nadie te va a creer. Por supuesto él cree que está loca y la interna. La llenan de calmantes, ¿verdad? La mamá está ahí otra vez, de nuevo, ahí le cuenta la verdad a él. Bien, eso es parte de la película, perfecto, le cuenta la verdad. Soy el hijo del diablo, por eso tengo tanto poder, qué sé yo, lo que él se va imaginando. Pero lo más grave es que la esposa, a esto querían llegar ellos. Como él no le cree, ella se siente sola. Y de alguna manera la desgraciada esta, que era como una especie de secretaria, la está peinando y le pone un espejito para que se vea y ella ve la entidad. Esto es como darle un toque para que termine de... Y ella viene y se corta el cuello, ¿verdad? A esto llevan las entidades. Muchas de las personas que se quitan la vida es por esto. Ajá. Así que cuando ustedes vean a uno de sus familiares que están pasando cosas, aunque les parezca absurdo, apóyenlos. Así crean que están bien locos, no importa, apóyenlos. Hay que apoyarlos porque si no la cosa puede acabar definitivamente así. El que está solo, se encuentra perdido y sin ayuda, es el que estas entidades lo hacen que se quite la vida. ¿Y qué es lo que hacen con esto? Apresarlo en la rueda de reencarnaciones. Porque esto es lo que ellos quieren. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, finalmente, después de esto, ahí es donde la misma secretaria, después de que ella se quitó la vida, él habló con la mamá, se va dispuesto a hablar con el Milton.
Y cuando la secretaria lo lleva a la calle, le dice, tranquilo, que todo va a estar bien, todo es ahora un nuevo mundo, qué sé yo. Le dijo unas palabras ahí, así como que, esta es tu nueva vida. Y él se ve así, ve que no hay nadie en las calles, entró en un nivel frecuencial distinto. Ahí él empezó a contactar con otro nivel frecuencial, se dio cuenta de que existe, por decirlo de alguna manera, despertó. ¿Mm? Y por supuesto, estos seres también quieren que los vean, ¿ok? En este momento él quería que lo viera, el Milton quería que lo viera. Ahí se va para allá y comienza una discusión. Fíjense ustedes que en el salón donde supuestamente vivía Milton, que no tenía ni una cama ni nada, siempre aparece desde un principio lo que parece una mesa de altar, como la que tenía en la iglesia o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Y atrás hay unas especies de figuras o de imágenes así, que al principio están todas ahí de mármol, que parece una excentricidad, pero resulta que es un altar, es un portal dimensional. Fíjense que se empiezan a mover las imágenes, ¿no? Porque ellos entran por ahí, esas entidades, tienen sus portales dimensionales, ¿sí? Esto es lo que nos quieren decir. Y luego está el altar, ¿donde qué? Donde se hace el contacto. Ahí es donde él quería que engendraran a este muchachito, que sería el 6666, el anticristo, ¿no? Claro, la película en esta parte, bueno, es un poco parte del show, ¿no? Pero ahí comienza la discusión entre él y el otro, ¿no? Y el otro le da todas las explicaciones y toda la del Milton, le dice que siempre ha sido el que apoya al hombre, ¿sabes? Siempre es así, ¿no? No le importa cómo sea, siempre lo ha querido, siempre lo deja que sea como él quiere ser. Claro, porque ahí radica el poder agarrar a las personas, ¿no? Sé cómo te da la gana, haz lo que te da la gana, pasa por encima de quien sea, ahí es donde nos agarran, ¿no? Donde no tenemos principios. Pero él todavía le queda, por supuesto, le queda el alma, ¿ok? Le queda el alma. A pesar de que ha perdido todos los principios, pero en este momento los empieza a recuperar porque empieza a hacer conciencia. Cuando la mamá le habla, es la conciencia, hace conciencia. Entonces, pues por supuesto que no accede. Después de que le hizo todas las preguntas que quería hacerle, él no accede. ¿Y qué hace? Hace un sacrificio y el sacrificio en este caso no es que digamos, mira, si te está pasando esto, quítate la vida. No. La simbología de esto es como, ustedes se acuerdan de Constantine, que Constantine estaba supuestamente condenado y que el arcángel Gabriel le decía, tú estás haciendo esto por tu ego, no estás haciendo lo que Dios quiere, no estás haciendo lo que realmente es, que es cuando él se sacrifica por la chica. Entonces ahí es donde el diablo no se lo puede llevar y Dios se lo empieza a llevar, ¿no? Y él le pone, ¿sabes? Los deditos a... Ustedes saben lo que hace, ¿no? El que haya visto Constantine, claro. El sacrificio, dice el diablo. ¡Ah, no! Él es mío. Y lo jala y le arranca el cáncer que tenía de pulmón, ¿no? Y lo revive para que se vuelva a equivocar. Ajá. Entonces, esto se parece a esto, el sacrificio. Él se quita la vida, ¿ok? Para no permitirle a él no va a engendrar nada, ni va a permitir, si él no existe, pues ya se le acabó el plan a este desgraciado. Pero en este caso, el sacrificio, ¿qué es lo que simbolizaría? Cuando, obviamente, pasa algo malo, nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, entramos en un infierno. Es como si nos hubiéramos quitado la vida. Ahí entramos en la noche oscura, entramos en un loop infernal, ¿ok? Y tenemos que pasar. Te karmatizaste, bajaste. Ahora tienes que subir toda esa montaña. Y tienes que pasar roncha, como digo yo, ¿ok? Esto es el sacrificio. Y este sacrificio es anteponer los principios, la bondad, tu alma, que tu ego. Por eso es que se quita la vida. El ego muere, el alma prevalece. Esta es la simbología exacta de esto, ¿ok?
Entonces, vamos a esta reflexión tan interesante que quiero darles aquí. ¿Ok? Ya va. Espérenme un tantico y vamos al evento final. Y por supuesto, brujitos, pues lo más increíble y divertido de todo, y macabro a la misma vez, es que una vez que él se hace pum y se quita la existencia, comienza el juego otra vez. Que esto es lo que nos quiere dar a referencia a que volvemos de nuevo. Ah, papito, tú no pasaste la prueba en esta reencarnación, vamos a la otra. Y te ponen el mismo juego, más o menos. O si no, en esta misma propia vida, de alguna forma. Si no te agarran por un lado, te agarran por el otro. ¿Ok? Tú te crees que te salvaste. Suponte. Uy, me libré, me porté bien de esto. Por todos los dioses, no he caído en la tentación. Entonces viene, fíjense el final es una cosa es terrible. Él aparece de nuevo en el juicio, en el primer juicio, con el profesor degenerado, y entonces pues dice, lo siento señor juez, yo no voy a defender a este hombre, no da explicaciones, tum tum tan, el hombre como loco se va, perdió el caso, pero prevaleció su honor, ¿ok? Él estaba feliz de haber vuelto. Y le da besos a su esposa y todo contento. Y entonces van bajando las escaleras, él vuelve a ver al periodista y le dice, oye, un abogado honesto. Esto es todo una historia que contar, esto es un acontecimiento. Y entonces le dice, sí, o sea, él iba a seguir bajando. Y es la esposa, fíjense que ella también tiene culpa. Ok, ella fue la que entró en toda esta crisis, pero ella también era una ambiciosa. Y le dice, no, quédate. Y entonces empiezan, y él le dice, bueno, sí. Él le dice, si tú reportas esto, me vas a hacer perder mi título. Y le dice, no, todo lo contrario. Te voy a hacer ganar mucho. Ustedes saben lo que es un abogado honesto. ¿En dónde se ve eso? Yo soy la primera que me encanta tener un abogado. Yo, sin los abogados, no hago nada. No me gusta moverme los papeleos sin los abogados, definitivamente. Pero me he llevado chascos con abogados degenerados, de verdad, degenerados. Pagan porque pagan. Estas cosas no se hacen. Ustedes saben que genera pobreza, deudas, problemas, enfermedades y horrores. Quitarle el dinero a la gente, encarcelar a gente injustamente. Ay, es que es muy karmático, pero yo soy la primera que me gusta cuando un abogado es bueno, de verdad puede ayudarte muchísimo. O sea, no estoy en contra de los abogados, me encantan. Pero yo pienso que yo debía haber sido abogada, aunque ya estuviera, miren. Agarró al juez, me le montó encima y le agarró. Ay, yo. Tauro y mi carácter. Contrólate. Respira profundo. No, ok. Que me encantan los abogados, sí. Pero que tenemos que tener mucho cuidado, ok. Pero entonces fíjense que hay algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado también. Con todo lo que sea primordial para las personas, la espiritualidad. Se los he repetido, se los vuelvo a repetir aquí. Aquí pueden llevar esto a la espiritualidad. Ustedes saben, les voy a decir, de un 80%, de un 100% de las personas que enseñan espiritualidad, yo les puedo decir aquí que un 5% es honesto. Lo demás es puro comercio. No quiere decir que uno no cobre por su trabajo si te dedicas a ello y haces un buen servicio, pero que lo que des sea realmente sincero, porque lo sabes hacer, porque tienes el conocimiento, porque puedes ayudar a esa persona a subir los escalones de su vida. Estás dedicando alma, así como cuando yo les digo, los verdaderos trabajadores espirituales dejamos el alma. Quedamos cansados, extenuados. ¿Por qué? Porque estamos dando el alma. Aquellos que son comerciales no sufren, porque todo lo que hacen es comercial y es mentira.
Y si yo les contara las mentiras que son capaces de decir, descubriría mucha gente. Si quieren algún día hablemos de ese tema. No me importa echarme un montón de enemigos encima, no me interesa. Esto no se hace. Ayer mismo estuvieron mi hija y el novio. Fueron a una conferencia espiritual porque a él le gustan mucho estos temas. Quedaron absolutamente desilusionados. Pagaron un buen dinero, yo les dije que no fueran. Pero él quería ir. Experiméntalo, pues. Experiméntalo. ¿Y saben qué pasó? Se dieron cuenta de que todo era un comercio para venderles otro curso aún más costoso. Hablando de que quiero un Lamborghini, que quiero una mansión de no sé qué. O sea, la espiritualidad quedó en ningún lado. Parecido aquí a lo que le decían las mujeres a la esposa de Kevin Lomax. Cómprate un vestido de $3,000 y bótalo al día siguiente. Eso es lo que tienes que hacer. Más o menos lo mismo. Entonces, ojo, porque esto trae un karma. Muchachitos y muchachitas. Enseñen desde el amor, desde la conciencia y desde la realidad. No hagan lo que ustedes no saben hacer. Y no se metan con las entidades que ustedes no conocen. El karma es muy duro con esto, ¿ok? Con los abogados también, porque están tratando con la vida de las personas, están tratando con la libertad de las personas, con la vida y la muerte, con casos terribles, con quitarle propiedades a la gente. Ojo, ojo, médicos que se presten a hacer cosas que tienen que ver con la vida, con la salud, la integridad física de una persona por dinero. Y jugar el juego maligno, aunque sepan que están a todo el mundo, el karma es, miren, esto les va a llevar a existencia, y si este planeta tiene que elevarse evolutivamente, se van a ir a otro planeta bien lejano, y de estos que están todavía en la prehistoria, en la época romana, cuando los latigaban y ahí van a aparecer de esclavos en la época romana, porque hay planetas que todavía están así. Entonces, ojo, ojo, ojo. Y con todas las profesiones y en todos los niveles de su vida, sean honestos, brujitos. Nos podemos equivocar, sí. Tengan integridad y conciencia para que la vida... Miren, a los que se han portado bien y que han hecho un esfuerzo realmente desde el alma, aunque nos hayamos equivocado, porque todos nos equivocamos. Aquí nadie lance la primera piedra porque esté libre de pecado. No, señor, aquí ninguno lanza piedra. Aquí todos tenemos algún problema, algún fallo. Somos humanos. Pero ¿saben qué? Lo que hemos hecho es el esfuerzo de cambiar no solo la satisfacción propia que sientes cuando tú vences una porquería que llevas en el alma, ya sea generacionalmente, ya sea porque te lo enseñaron, ya sea porque tu vida fue un asco y te acostumbraste a hacer una porquería. Cuando tú vences eso es una satisfacción enorme, y de paso la recompensa. Y estamos en una época en que los karmas se están acabando para aquellos que su nivel... Ahí está lo de la quinta dimensión. No es que la Tierra pasa a quinta dimensión, sigue siendo tercera dimensión, pero entramos frecuencialmente en una quinta dimensión, muchos. ¿Ok? Estamos entre la tercera y la quinta, pero podemos conectar. Y se nos están acabando los karmas, llega un punto en que ya no se te devuelven. Y si se te devuelve algo, se te devuelve de inmediato. ¿Ok? Pero aquellos que no están haciendo conciencia, esto es una época sumamente espiritual. Lamentablemente, cuando pasen las cosas que van a pasar en este planeta, muchos van a desencarnar, se tienen que ir a planetas de más baja vibración, a pasarla muy, muy mal. A mí hay veces que me dicen cuántas reencarnaciones le quedan a una persona y me da una tristeza y no se lo puedo decir. No se lo puedo decir. Incluso sé cuándo van a desencarnar, porque a mí me dicen cosas los guías espirituales, pero que lamentablemente no soy capaz de decírselo a una persona. Una de ellas pasó no hace mucho, alguien muy cerca de mí, y me dijeron que iba a desencarnar de una forma grave y que le faltaban 5 reencarnaciones muy duras.
para ver si levantaba su nivel de conciencia. Y pasó tal cual. Fue muy duro. Entonces, brujitos, es una persona que tenía todo para haber subido más, pero no lo quiso hacer. Es un ejemplo. Por favor, hagan todo lo que esté en sus manos, todo, y no se dejen llevar por por todas estas cosas que nos rodean. Fíjense ahí que donde entra, como él se liberó no, ok, hice mi sacrificio y me liberé de lo de haber hecho mal siendo abogado. Pero viene el diablo y se le aparece como periodista otra vez y le mueve de nuevo la vanidad. Y le va a meter en el mismo juego, pero con la fama. Y después se aparece y se ríe Milton, Al Pacino, y dice, la vanidad, mi pecado favorito. La vanidad y el ego nos llevan por los cuernos. Ojo, ojo, ojito, porque ahí está el problema. Este es el resumen de la película. A ver qué les parece. Seguimos. Ok, brujitos. Entonces, vamos ahora dejando la película, la reflexión de la película, porque la película, por supuesto, nos está tocando el tema. Puedes vender tu alma. Si yo les pregunto a ustedes, piensen un momentico. ¿Quién vende el alma? ¿Quién toma la decisión de vender el alma? Piénsenlo. Ok. A ver. Estas son revelaciones y canalizaciones. ¿Ok? Después en otro video, si quieren, extenderemos un poco más todo esto, pero fíjense. Cuando se toma la decisión de caer en una tentación o de hacer el mal, ¿ok? Evidentemente ya eso es lo que se le dice vender el alma, ¿ok? Que no tiene que ser directamente, como les digo, llamando un demonio. Que sí, que estos rituales existen, pero esto no siempre pasa. No es que se te aparezca un demonio ahí y te diga, mira, toma, aquí tienes la libreta, firma. No, no digo que no pueda ocurrir, pero esto no es la costumbre. La costumbre es como lo vieron en la película, sutilmente, ¿ok? Van dándole hasta apoderarse de ti, ¿ok? ¿Quién dice que sí en cada paso y decisión? ¿Ustedes creen que es el alma? Respóndanselo ustedes mismos. ¿Ustedes creen que es el alma? ¿De dónde salió esto de vender el alma? ¿Es realidad? ¿Puedes vender tu alma? ¿Puede alguien quedarse con tu alma? ¿Saben qué? No, es imposible. Y no es el alma el que se vende. Es el ego. Vamos por parte. El ego, la personalidad. ¿Ok? Fíjense. Vamos a ver si les puedo explicar esto. Esto es complicado. Pero a ver si puedo hacerme entender un poquito. El alma es la que está... Ok, el alma está metida acá adentro. ¿Ok? ¿Sí? El alma es la fuerza motora de este cuerpo, por decirlo así. El alma está atrapada en este cuerpo. Es una vestidura para poder llevar la experiencia física. ¿Ok? Pero si ustedes pueden sentarse 10 minutos de su vida, todos los días, diariamente, a sentir su alma,
se van a dar cuenta de lo que les voy a decir aquí. El alma está ahí experimentando, ¿ok? Pero no es el alma la que se corrompe, jamás. El alma es incorruptible. El alma es una fracción de luz, de la fuente primordial. Si somos una partícula de Dios metidos acá adentro, la puedes visualizar grandota, la puedes visualizar chiquita, pero somos luz. El alma es luz, tu alma es luz. Tu alma siempre sabe lo que tiene que hacer. Tu alma siempre es recta. Tu alma es incorruptible. Tu alma es la luz más poderosa que tienes. Y por tanto es la mejor comida para ellos. No es que se coman al alma, sino la energía que crea el alma. ¿Ok? Porque ella está con constante flujo de energía. Pero está atrapada en el cuerpo. Y ustedes dicen, bueno, sí, es donde se resguarda el alma para poder vivir en este mundo, evidentemente, pero hay algo más. Hay algo más. Cuando vamos a nacer, el alma entra por acá, ¿ok? Por eso es que a los niños hay que cuidarlos mucho los primeros meses hasta que se cierre esto, la mollerita que le dicen, porque por ahí entra el alma. Cuando se cierra, se dice que, ok, el alma decidió quedarse, porque puede irse antes. Luego cuando morimos, el alma sale por la boca. El alma está dentro de nosotros, con toda su energía perfecta y maravillosa. Traten de sentirla. Y la divinidad. Ella y la divinidad son uno. Esto es difícil de que lo entiendan, pero si hacen la práctica de tratar de sentir esa energía divina dentro de ustedes, muevan sus manos y sientan esa fuerza que mueve las manos. Hay algo más allá del cuerpo físico o de la energía motora física, ¿ok? Esto es el alma, la energía del alma. Pero el cuerpo, a pesar de que es quien sostiene aquí, quien es el vehículo para manejarnos en esta dimensión, hay dos cosas. Sí, el cuerpo sufre mucho porque la energía del alma es muy grande y depende del alma. Hay almas con mucha más frecuencia que otras, ¿ok? Entonces, a veces ese cuerpo puede envejecer mucho más rápido o enfermar más rápido. A veces ustedes creen que le están pasando cosas negativas porque se enferman y resulta que, al contrario de ser lo negativo, es que el alma tiene demasiada fuerza y va reventando el cuerpo. A veces sí, se enferman por las constantes sufrimientos y por otras cosas, ¿ok? Pero en varios de los casos es así, el alma tiene mucha potencia y a medida que va elevando la frecuencia, a medida que va haciendo conciencia ese ser, el alma tiene más fuerza y puede ser que desencarne más rápido. ¿Por qué? Porque es insostenible para ese cuerpo. El cuerpo, aunque ustedes creen que es una carcasa, no es una carcasa. El cuerpo es un soldado y tiene vida propia. ¿Qué es cuál? Esta que está aquí, el cerebro. El cerebro está unido al cuerpo, pero el cerebro y el cuerpo son manejados por algo distinto al alma. Lo podemos llamar doble etérico, lo podemos llamar el control que se tiene sobre las almas en este mundo también. El cuerpo es un soldado. A veces da mucha lástima cuando podemos llegar a entenderlo y a sentirlo, ¿ok? Todos los embates que sufre para que tu alma no sea perturbada
para que tu alma tampoco salga de ese cuerpo. Y para poder conservarse, el cuerpo vive trabajando, el cuerpo sufre, y nuestro sufrimiento viene del cuerpo y de la mente, no del alma. El único sufrimiento que tiene el alma, por decirlo de alguna manera, es que el cuerpo la limita. No hay nada más sabroso. Si ustedes tienen miedo a la muerte, yo les voy a decir algo. No hay nada más sabroso que desencarnar. Es quitarse ese traje horrible, ese traje de buzo que te tiene aprisionado. Es la liberación más grande. Yo recuerdo mi muerte. Así hayas muerto, bueno, de formas horribles, ok, no es agradable, pero quitarse ese cuerpo es la cosa más deliciosa que existe. Entonces, aunque este tema es difícil de explicárselo, no quiero complicarlos mucho, pero quiero que entiendan que el alma sí decidió venir a este mundo, ciertamente, ok. Algunos se vieron forzados a venir a este mundo. Pero este tema lo dejamos para después, no lo voy a extender tanto. Lo que quiero que entiendan en este momento es, el alma entra dentro de estos cuerpos. Y este cuerpo es el soldado que tiene una personalidad, una vida propia y una forma de pensar propia. El alma trata de conducir al cuerpo a donde quiere, que es a la virtud. ¿Por qué? Porque mientras más virtuoso, mientras más honesto, mientras más conciencia hagas, el alma puede irse y no volver más a reencarnar en este cuerpo, en estos cuerpos. Porque ¿qué es lo que hace que tú te equivoques? ¿Qué es el vender el alma? Que no es el alma el que se vende. Es la personalidad. Es lo que dirige al cuerpo. Es la mente la que dice sí y la que se deja llevar. Y de alguna manera esa alma tiene que volver a encarnar. Se mantiene en lo que le llaman la rueda del samsara, ¿ok? Vamos a reencarnar otra vez, no te puedes liberar. De alguna forma este cuerpo te une a otro y así. Es complicado, no les voy a extender más. Pero hay algo que apresa el alma dentro del cuerpo, ¿ok? Y que se comporta de la manera que se comporta para que el alma no pueda liberarse. Ahí lo tienen, ¿ok? Pero el alma nunca, jamás puede ser vendida. Eso no existe. El alma pertenece a la fuente divina. El alma es luz. Luz pura. No se vende. No se vende. Lo que se vende es ese ser, esa personalidad que de alguna forma es responsabilidad de esa alma. Ese digamos, el espíritu, por decirlo así, porque hay gente que lo separa, alma y espíritu, podríamos llamarlo así. El espíritu de alguna forma forma parte de este juego, pero ese espíritu sí se equivoca. Ese espíritu muchas veces es el que se queda fantasmalmente, no es el alma. Les estoy enredando la vida, ¿verdad? Yo lo sé, pero es que el alma pasa a otro lugar, ¿ok? Y ese espíritu puede quedar vagando, ¿ok? Y puede el alma desprenderse de ese espíritu y luego entrar en otro cuerpo completamente distinto, porque lo decide así. Ese fantasma se queda en un sitio, pero no es el alma. Los fantasmas no son las almas. Algunos puede que estén conectados todavía a su alma, pero el alma no es la que vaga. Así como el alma no es el cuerpo, ni el alma es la que se equivoca. Es el espíritu, nuestro espíritu. Ese espíritu, el que se queda como un fantasma, es el que se equivoca. El que decide mal. Y el alma se siente responsable. Más o menos así es la cosa. Hay una interacción, por supuesto. Todo está unido. Hay un orden para las cosas.
Entonces, esto de vender el alma no existe. Lo que pasa es que cuando uno se comporta mal, encadenas al alma a tener que volver a ese cuerpo, y a otro cuerpo, y a otro cuerpo, y a otro cuerpo. La rueda de la reencarnación. ¿Por qué? Porque esa alma, digamos que falló al tratar de alumbrar a ese espíritu, a ese ser humano que era, vamos a decirlo así, porque el alma es la responsable, ese cuerpo es te lo dieron a ti. Pero lo interesante y macabro es que te dieron ese cuerpo con un espíritu y una personalidad que a veces es oscura, aunque el alma sea luminosa. Y el alma tiene que redimir esa energía y tiene que aprender de eso y llevarlo a un nivel conciencial. Cuando el alma de alguna forma no prevalece, ahí la encadenan a la rueda de reencarnaciones. Más o menos, si me explico. Es un poco macabro lo que les estoy diciendo, porque ustedes dicen, entonces mi alma no controla por completo mi cuerpo. Es una lucha. Es una lucha. El soldado, que es el cuerpo, el doble etérico o espíritu, que es la mente, y el alma. ¿Cómo vas a llevar todo eso? Entonces ahí está la venta. Esa es la venta del alma. Esa no es una venta, es simplemente que el alma tiene que volver a reencarnar. Y ahí el infierno, los peores infiernos, no es que no hay dimensiones infernales, sí las hay. Y muchas veces ahí se quedan esos espíritus y conectados al alma, que el alma sabe que sigue conectado con el sufrimiento, de alguna forma. En otros momentos queda ese espíritu vagando solo, por eso hay espíritus que ni siquiera saben ni dónde están ni quiénes son. Vagan por ahí, simplemente está ahí su carapacho, ¿ok? Pero el alma ya se fue y reencarnó en otra misión, por decirlo así. Que no quiero complicarlos mucho hoy con esto, pero el mensaje es, ¿se puede vender el alma? No se puede vender el alma, solamente atraparla para que siga reencarnando. ¿Por qué? Porque mientras más reencarnemos, mientras más tiempo estemos en la tierra, en esta rueda de darle para acá y darle otra vez y otra vez y otra vez, ellos tienen mucha energía que comer, porque estos cuerpos drenan energía, porque estos cuerpos hacen cosas, porque estos cuerpos es su alimento, es una cadena alimenticia, ¿ok? Una cadena alimenticia, así como los insectos se alimentan de plantas, los pajaritos se alimentan de insectos, los vegetarianos se alimentan también de las plantas, entonces a los vegetarianos se los comen los depredadores, a los animales se los come el humano. Es una cadena alimenticia. ¿Qué nos come a nosotros? ¿Qué viene después de nosotros? Porque no hay otra cosa física. Entonces viene la cadena alimenticia de la depredación energética. Esto existe. Y esto es lo que quieren. Entonces, por tanto, no les conviene que un alma libere. Que un alma se libere de todo. No les conviene. Ahí es donde está ese supuesto pacto. Ahora, cuando el alma se vaya a ir, y punto. No importa nada lo que haya hecho en todas las reencarnaciones. El alma no le pertenece a ningún infierno, a ningún diablo, no se va a quedar atrapada en ningún nivel frecuencial oscuro. No. El alma se va a los lugares donde pertenece y donde tiene la frecuencia que es propia del alma. Frecuencias luminosas, tu familia cósmica, tu lugar donde quieras ir, pero que de alguna forma ya es el momento de descansar, ya no tienes que reencarnar más. Ahora posiblemente vayas y quieras ayudar como alma, como espíritu, como frecuencia angelical que eres. Ya sos otra cosa también, ¿verdad? Pero esto es lo que quiero decirles, el alma no se vende. El que se vende es la mente, el ego, el espíritu. ¿Ok? Entonces vamos a dejar que el alma conduzca este cuerpo para poder liberarnos rápidamente y que el momento que desencarnemos no tengamos que volver más. ¿Qué les parece? Comportémonos de una manera digna, acorde. Nos equivocamos, sí, porque somos humanos, nadie es perfecto, ¿ok?
pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y de despertar la conciencia lo antes posible. Despertar de conciencia. Y les recalco aquí el valor de meditar. Ustedes no saben lo que pueden hacer con una meditación de 10, 15 minutos diarios. No importa que hay días que vean cosas, otros días no vean nada. Es simplemente sentir, porque ahí es que tú puedes conectar con tu frecuencia álmica, con tu misión. Puedes recibir mensajes realmente positivos que realmente te ayuden. Hay que meditar, señores, un poquito, para que esa alma pueda tomar el control, ¿ok? Y no tenga que volver a reencarnar. Bueno, hasta ahí se los dejo, brujillos. Espero que lo disfruten. Espero que les haya gustado, que les sirva para aplicarlos a sus vidas y que les quede como una lección importante. Y espero no haberlos enredado mucho con esta última reflexión que les di, pero es que no me es fácil de explicarlo. Vamos a ver si consigo las palabras para hacerles un video más extenso sobre lo que es el alma, el cuerpo, el espíritu y la mente y todo esto y el soldado y estas energías que no dejan que el alma camine. Vamos a ver si les hacemos un video sobre esto, pero más adelante, ¿ok? Poco a poco, vamos poco a poco aprendiendo en el camino. Se les quiere mucho, brujitos, besos, abrazos, pórtense bien y que esas almas brillen siempre. Que nadie más los pueda volver a atrapar en la rueda del samsara, nunca. Tenemos que irnos ya a nuestros mundos, allá con nuestros seres queridos y nuestra verdadera familia cósmica, interplanetaria, con los dioses, con quien ustedes quieran irse. Nos vamos. Estamos hartos de esta tierra ya. Besote, brujitos. Bye. Se les quiere.